Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en Vitans. Mi nombre es Domingo Sánchez, Head of Sales de Vitans, y hoy vamos a abordar un tema que se lleva posicionando como uno de los temas más importantes en recursos humanos, y diría yo que también en las empresas, de los retos más importantes que las compañías tienen que abordar, que es la salud mental en el trabajo. Actualmente muchas empresas ya ofrecen servicios de psicología para sus empleados, pero bueno, hemos visto y con un estudio que hicimos durante este año 2024, la tasa de uso rara vez supera el 5% dentro de las compañías, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer más? Sabemos que es un problema que los empleados están demandando a las compañías. Hemos puesto dentro de los departamentos de recursos humanos esa solución, pero sí es cierto que no estamos llegando a solucionar el problema, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer y si podemos hacer algo más, ¿no? Hablaremos hoy de todo esto con Jorge Sierra, responsable de compensación y beneficios de G Group, y hablaremos de soluciones más allá del psicólogo: flexibilidad horaria, conciliación, liderazgo efectivo y cómo puede ayudar los procesos de selección a abordar este tema dentro de las compañías. Bienvenido, Jorge, y muchísimas gracias por estar aquí hoy en el podcast con nosotros. Hola Domingo, muchísimas gracias por tu presentación y sobre todo por haber contado con nosotros en este podcast, que sobre todo el tema es bastante interesante y yo creo que queda mucho por decir al respecto del mismo. 100% de acuerdo, y tenemos un buen ratito para poder abordar en total detalle todo lo que quieras y todo lo que vaya surgiendo. Lo primero, y siempre me gusta empezar así los podcasts, preséntate, es decir, quién es Jorge Sierra y cómo pasó de las leyes a terminar trabajando en departamentos de recursos humanos. Pues muy bien. Yo, como acabas de decir, Domingo, estudié Derecho. Eh, Era lo que realmente quería desde hace tiempo. Bueno, cuando tú comienzas a decidir lo que quieres estudiar, no sabes realmente lo que quieres, pero sí tienes una ligera idea de lo que te gusta, o mejor dicho, de lo que no te gusta. Tenía claro en ese aspecto que Derecho era una opción adecuada para mi estado o mi situación en el momento, porque tampoco sabía muy bien lo que quería y sí que es cierto que quería ciencias sociales, por lo tanto decidí hacer Derecho para que esto me abriera la puerta de diferentes ramas o opciones. En este caso, enseguida me di cuenta que la parte que me gustaba era la parte de Derecho laboral, que el resto del derecho penal, civil, administrativo, etcétera, sé que me quedaba un poco lejos, no me acababa de llamar la atención y ya tuve claro desde el primer curso que lo mío era el derecho laboral. Luego ya el enfoque que le diéramos lo veríamos con el tiempo. Entonces, bueno, aunque he de decir que para todos los familiares eres abogado. De todo. Es decir, el día que tengan un problema con una herencia te van a llamar. El día que pase algo porque le han puesto una multa te van a llamar. No van a acabar de entender que estás especializado en derecho laboral, pero bueno, eso queda atrás. Yo ya tenía claro esto. Cuando acabé la carrera me comencé mi desarrollo profesional en un despacho de abogados pequeñito en Zaragoza, donde aparte de ver la parte de derecho específico, como puede ser el tema legal, que acabamos de ver, casos, etcétera, me llamó mucho la atención el tema de la administración de empresas. Este despacho también llevaba empresas, se les hacía la nómina y es donde comencé a cogerle gusto a este tema. Eran nóminas muy pequeñas, empresas muy pequeñas, creo que había en torno a 20 empresas de muy poquitos empleados, la que más empleados eran 150, y allí sí que vi que la nómina tenía mucha chicha, que lejos de lo que tenía concebido de oscuridad, esa casposidad de la nómina, pues había mucho más. Todo estaba en los ojos de quien lo mira, como quien dice, es decir, puedes hacer una nómina simple y no querer entender nada, o puedes hacer una nómina, entenderla e intentar explicársela al resto, que esto es lo que da, lo que enriquece este trabajo. Y entonces, bueno, pues le empecé a coger el gustillo a esta actividad, a este servicio dentro del derecho laboral, que para mí es parte del derecho laboral. No nos olvidemos de que se aplica una ley, un convenio o un estatuto de los trabajadores, una ley general. Y quise ir un poco más allá, entonces ya trabajé en una consultoría donde se hacían nóminas de empresas más grandes, con muchas más complejidades, que si renting, que si viviendas. Bueno, era un pasito más allá. Ahí ya ves sobre todo la complejidad de las mismas y lo enriquecedor que es un recibo de nómina, pero también llega un momento que ves el tope.
y lo que quieres es ir un poco más allá. Y para eso buscaba la empresa privada, el poder conocer a los empleados que tienes y poder aportar más valor, no simplemente con la nómina, sino más allá. Y ese es el momento en el que me doy cuenta de que administración de personal no existe. Cambia. Ya no somos administración de personal, somos compensación y beneficios, total reward, como hablábamos ahora. Es esa parte de recursos humanos que aporta valor, todas aportan valor, pero como yo hablo de mi libro, pues hablamos de compensación y beneficios que aportan mucho valor dentro del negocio. Entonces, para mí, yo soy un enamorado de todo lo que tiene que ver con la nómina y lo que va alrededor. Pero para mí el núcleo central siempre es la nómina y nacemos de ahí y desde ahí comenzamos. Pues yo creo que el mundo de la nómina es algo importante. Creo que te mandaremos otra invitación para hacer un monográfico de nóminas, porque yo creo que hoy en día, o por lo menos lo que podemos ver de muchos clientes, que la gente no sé si está realmente preparada para entender su propia nómina. Entonces yo creo que es un buen tema para tratar en otro podcast, pero hoy vamos a tratar del bienestar emocional, ¿vale? Bienestar emocional, bienestar mental. Me gustaría empezar con una definición personal tuya de qué es para ti, dentro del mundo empresarial, el bienestar emocional. A nivel empleado, aunque sea dentro del nivel empresarial, dentro del ámbito empresarial, estaría hablando de una tranquilidad, motivación y estabilidad. Para mí eso es el bienestar emocional. ¿Y por qué crees que puede tener, más allá de lo obvio, por qué crees que tiene tanto impacto en la compañía? Sobre todo porque desde la pandemia prácticamente no se habla de otra cosa, entre muchas comillas, ¿no? Pero es algo que realmente a las empresas les está preocupando. Luego veremos también algunas cosas que para mí son un poco discordantes en este aspecto, pero es algo que está preocupando mucho en la compañía, entiendo, porque tiene mucho impacto en ella, ¿no? Me gustaría analizar eso, es decir, ¿qué impacto tienen real en las compañías el bienestar emocional? Pues Domingo, yo creo que en este caso lo primero que hemos tenido que saltar es de aquello que nosotros entendíamos cuando veíamos una persona en la compañía que no estaba bien, hace tiempo, que se le tachaba de loco, por así decirlo. Oye, esta persona está yendo al psicólogo, esta persona está, vamos, en cuanto podamos nos la quitamos. A entender que es algo normal, con naturalidad se ha hablado, todo el mundo ha necesitado ayuda en algún momento, ¿vale? Eso no quiere decir que seas peor o mejor, sino que es algo habitual. Entonces, una vez que hemos normalizado eso, ya nos hemos dado cuenta que es un problema. Es un problema. Sí, es cierto, es un problema, porque para que una empresa vaya bien, tiene que tener empleados productivos. Para que los empleados sean productivos, tienen que estar contentos, por lo menos estables, ¿no? ¿Vale? Lo primero es la estabilidad, luego ya vamos a lo siguiente. En ese aspecto lo tengo clarísimo. Entonces, para mí, es una pieza fundamental y es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier política de beneficios. Es decir, la estabilidad emocional, esa salud física que va relacionada con la emocional. Creo que el bienestar emocional no es solamente... es cómo te encuentras, cómo se encuentra cada empleado y qué impacto tiene eso en su día a día, y eso tiene como muchos paraguas, tiene muchas caras, ¿no? Y me gustaría analizar contigo cada una de ellas, ¿no? La primera de ellas, creo que es importante todo lo que también se habla mucho en recursos humanos y en foros de recursos humanos, que es la flexibilidad y la conciliación, ¿no? ¿Cómo crees que este tipo de medidas dentro de las compañías están impactando en el bienestar emocional de las personas? Y luego, ¿cómo empresas, ¿vale?, pueden ponerlos en marcha sin impactar o sin afectar en su operativa? Porque, claro, venimos de un mundo quizás bastante más antiguo de trabajo de 8 de la mañana a 9 de la noche, y si me levanto de la silla antes de las 9 o antes de las 8 parece que estoy trabajando menos. Entonces, ¿cómo ponemos en marcha este tipo de acciones sin que nadie se lleve las manos a la cabeza o sin que afecten el negocio? Sí, en realidad eso es uno de los principales problemas, porque no solamente vamos a lo económico, que es también el que va a preocupar sobre todo a dirección, sino que en este caso es el impacto que puede tener con respecto al resto de compañeros, con el nivel del servicio, con el horario que tenemos, es decir, ese servicio que damos al cliente que sea de acuerdo a lo que le hemos dicho. Entonces no puedo dar flexibilidad total porque entonces se no me va al garete todo lo que yo tengo planificado como empresa. Me preocupa mucho, levanto la mano y le digo hasta aquí. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, y como decías Domingo, sobre todo cuando hablábamos en foros, hablábamos de tú como yo, hemos ido a muchos
congresos donde se habla del bienestar emocional. Y sí, se habla de absentismos, se habla de que tenemos un problema, pero solamente oigo psicología, soluciones de salud mental, es decir, oye, mira, yo te pongo una plataforma donde esta persona puede acudir en cualquier momento que se encuentre mal, pero ya está, me quedo ahí. Y vamos, para mí es mucho más. Sí que es cierto que entenderme con que me canso de escucharlo, porque soy una persona que me considero joven en ese aspecto y la poca experiencia que puedo tener viendo las empresas, pero sí que he notado, o sobre todo al trabajar con compañeros directos, en este caso te facilita el entender, ¿vale? El tener a tus compañeros cerca, te ayuda a entender realmente lo que está pasando. Es que no necesitan simplemente un psicólogo. Lo que necesitamos es indagar en qué está provocando esta situación. Obviamente va a haber temas personales, pues como todos, pero estos van a afectar en el trabajo y el trabajo va a afectar en ellos, ¿vale? Bidireccional. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas distintas. Tenemos que primero, investigar. No sirve de nada establecer una política ya de cualquier tipo, salarial, beneficios, si no se ha hecho un análisis antes, un estudio de mercado interno de qué es lo que está pasando. Un networking interno de hablar con tus compañeros y ver lo que ocurre. Entonces, en ese aspecto, esto es lo que hay que hacer entender la dirección para luego tomar las decisiones. Obviamente van a tener un impacto, como decimos, en la empresa y en el negocio. Pero podemos minimizarlo. Y para ello no es estableciendo límites, sino normalizando estos para que no sean usados en exceso. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa, en G-Group, por ponernos un ejemplo, tenemos el complemento de cuando una persona está de baja, complemento IT, al 100%. Independientemente de que la baja sea por accidente de trabajo, por lo que sea. ¿Vale? Nosotros no lo escondemos, es uno de los beneficios. Y además es importante, ¿por qué? Porque nosotros queremos que una persona, ¿vale? Cuando tenga un accidente de cualquier tipo en casa, cocinando con su familia, que está con la hija tal, no sé qué sé cuántas, y se ha quemado, que no se preocupe porque vaya a estar una semana fuera de la empresa, que económicamente no tenga ese problema, porque queremos que la empresa le apoye, en este caso se sienta apoyado. Entonces ese complemento no deja de ser una medida que ayuda a tu salud emocional, porque vas a estar tranquilo de que en el día de mañana te pasa algo y tú tienes el apoyo de la empresa, que no están detrás de mí diciéndome venga, tienes que volver, ¿cómo estás? Va. No, esa pregunta de cómo estás es porque realmente quiero saber si estás bien, si necesitas algo más. Y eso es raro de encontrar, pero al final es sencillo de entender. Entonces, es un elemento que económicamente te supone, ¿vale? Claro que te supone, pero no tanto. ¿Por qué? Porque el absentismo va a bajar. El absentismo entendido con las pequeñas bajas de X días que se cogen porque no estoy bien, eso va a bajar, ¿vale? De otra forma también, por ejemplo, imaginaros, se pone malo mi hijo, ¿y qué pasa? Yo no tengo a mis padres aquí, los padres de mi pareja están en un pueblo de otra ciudad. Yo estoy muy agobiado porque no sé qué va a pasar si se pone malo. Por lo tanto, me genera mayor ansiedad. Pues estate tranquilo que en el momento en el que tu hijo o tu hija, tu perro o tu perra, es decir, no pongamos ante hijos, ¿vale? Por eso ya hablaremos más adelante, pero esté malo o ocurra algo, tienes que tener la tranquilidad de que te puedes quedar en tu casa ese día, o esos 2 días, esos 3 días, ¿vale? Ya buscaremos la forma, si es a corto plazo, no hace falta que recuperes el tiempo, si va a ir a largo plazo, a lo mejor tenemos que buscar los permisos que existen, ¿vale? Pero te voy a dar la flexibilidad y la tranquilidad de que no ocurre nada, ¿vale? Que no te preocupes. Entonces, para mí, y sobre todo, tenemos otros compañeros que te van a cuadrar, que es decir, que tenemos una estructura que no somos 3, normalmente las empresas no son 3 personas, ¿vale? Entonces, en empresas medianas o grandes, esto es sostenible 100%. Pero sobre todo es que tiene que tener la tranquilidad, ¿vale? Esa tranquilidad en off, que digo yo, de que cuando ocurra algo, no va a tener repercusión en la empresa, que la empresa no va a ir detrás de mí diciéndome, venga, rápido, que hay que solucionar esto. Además, que yo creo que eso es casi un poco sentido común, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que ser, o es muy complicado el poder estar bien emocionalmente o estar tranquilo en una compañía o intentar estar productivo, llámalo como quieras, sin tener esa tranquilidad personal de que pase lo que pase, no va a tener una repercusión sobre tu trabajo brutal. Es decir, yo no me imagino ninguna empresa trabajando en el cual si me pongo malo me despiden, o si mi hija se pone malo me despiden, o si... Ostras, creo que es muy, muy potente lo que estabas contando, ¿no? O sea, yo creo que es importante el que los empleados trabajen, sean productivos, lleguemos a nuestros números, por supuestísimo, pero para que eso ocurra, no tienen que tener una espada
de Damocles todo el día detrás para decir, oye, en el momento que tengas cualquier problema, estás fuera, ¿no? Pero me gustaría también entrar en un tema que a mí me gusta mucho en este aspecto porque creo que es vital, ¿vale? Sobre todo quizás a lo mejor en compañías un poco más grandes. Y es toda la parte de liderazgo, ¿vale? Realmente, ¿tú crees que los líderes actuales de las compañías están preparados para liderar a sus equipos emocionalmente? Fundamentalmente por eso, es decir, ¿cómo formamos a los managers en la actualidad? Sabemos que ellos tienen muy claro cómo hacer que sus equipos, o deberían de tener muy claro cómo hacer que sus equipos sean productivos, pero yo creo que hay una parte, y ahí quería saber tu opinión, hay una parte dentro de ese liderazgo que es cómo cuido emocionalmente a la gente que está conmigo, que yo no estoy tan seguro que hoy en día los líderes estén capacitados. ¿Cuál es tu opinión, Jorge, en este aspecto? Sí, al final es muy interesante lo que estás comentando, Domingo, de vincular el liderazgo con el bienestar. Es que si nos paramos a pensar, en una empresa el primer paraguas, el primer nivel, el que tienes justo encima, es el que más te afecta. Ya puedes tener unos valores, una cultura como empresa estupenda, que si tu responsable directo no te permite, ¿vale? En este caso no te permite, vamos a tener un problema. Porque no te vas a ver con la fuerza suficiente como para reclamar algo directamente a tu responsable, ¿vale? Y entonces ahí se para. ¿Esto cómo se soluciona? Es difícil, pero se soluciona primero con la selección, es decir, la selección de los puestos clave tienen que ser obviamente todavía más exactos con lo que la empresa quiere, con la cultura que tiene. Es imposible esta cascada de información si se paralizan alguna de las rocas de la cascada. Entonces, muy importante, ser reflejo de la empresa donde trabajas. Para ello tienes que estar de acuerdo con la empresa con la que trabajas. Esto lo conocemos, lo hablamos hace un tiempo. Empresas que tienen a nivel visual de atracción mucho poder, empresas que veo en la tele que tienen unas zonas recreativas, que los viernes dan cerveza. Yo quiero trabajar ahí, Domingo. Vale, pero ¿te has parado a pensar que a lo mejor no hay buen ambiente? ¿O te has parado a pensar que a lo mejor el responsable con el que te va a tocar trabajar quizás no encajáis? No, simplemente hemos buscado, en nuestra cabeza hemos visto que nos gusta eso y antes de ir a la competencia X, que no la conozco, pero a lo mejor es mucho mejor, yo directamente quiero trabajar en esa empresa. Y eso realmente lo que quiero decir es que tiene que ver mucho con tu responsable. Y ese responsable tiene que ser reflejo de la empresa. Y para ello te tienes que creer a la empresa y al negocio. Por lo tanto, es bidireccional. La empresa se tiene que dar cuenta de quién tiene y esa persona se tiene que dar cuenta de que no está de acuerdo con la empresa. Y ese vínculo tiene que ser 100% efectivo. De lo contrario, todo lo que viene por debajo se va al garete y por lo tanto esa empresa no va a funcionar correctamente. Totalmente. Y además luego quiero entrar en detalle en eso. Es decir, en esos procesos de selección de nuevos candidatos para ver si están acorde ya no solamente a lo que cuentan de la compañía, sino lo que luego va a ser el día a día. Me parece súper interesante porque es algo que sabemos que ocurre, que una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que te encuentras cuando vas dentro de la compañía. Pero hay otra reflexión que me gustaría compartir contigo con respecto al tema del liderazgo, ¿no? Y es la siguiente. Nos han educado tradicionalmente que con un buen desempeño dentro de las compañías crecemos en vertical, ¿no? Vamos subiendo, y aparte ahí está la palabra de subiendo escalafones dentro del organigrama de la compañía. Realmente estamos seguros que o sea, este tipo de crecimiento dentro de las compañías tiene impacto en el bienestar, sí o no, ¿vale? Y hasta qué punto alguien que, bueno, me lo llevo al terreno comercial, alguien que es un buen comercial está preparado o incluso quiere que le promocionen a ser responsable comercial o director comercial de un determinado equipo. Pasamos de alguien que era muy bueno, que tenía un grupo de compañeros, al mes siguiente que le han promocionado, negociar el bonus con aquella gente con la que antes se iba a tomar cervezas los jueves, ¿no? ¿Realmente eso tiene impacto en el bienestar de sus equipos si esa persona no es la adecuada para subir? ¿Y cómo podemos hacer para que a esa gente que les promocionan o a esa gente que de repente te encuentras con que eres manager en una situación diferente a la que te han dirigido a ti? Porque no nos olvidemos que pre-pandemia todo el mundo íbamos a las oficinas y ahora prácticamente el 90% de las compañías tienen un modelo de trabajo híbrido. ¿Cómo un líder o un manager de un equipo se le puede formar, ¿vale?, para que, en el caso que quiera ser manager, pueda liderar a sus equipos emocionalmente?
¿Qué hay que hacer? Bajándolo muy a tierra, Jorge. Pues igual que las anteriores, muy interesante este punto, Domingo. Y yo, como soy una persona que también baja mucho a la práctica para entender lo que hablamos, pues voy a hacerlo, ¿vale? En este caso, voy a tomar como ejemplo mi día a día o mi empresa, cómo ha evolucionado en ese aspecto. Y desde Group, por ejemplo, mi responsable, Silvia Martínez, es algo que me ha inculcado y de lo que he podido aprender, entre otras cosas, es, primero, que no se crece únicamente hacia arriba, ¿vale? Y eso es muy importante también en cuanto a salud emocional. ¿Por qué digo esto? Puede ser que una persona tenga muchas ambiciones profesionales y personales, al final van relacionadas, de seguir creciendo, pero no quiere asumir más responsabilidades de, por ejemplo, de llevar personas. En alguna empresa esto te conllevaría quedarte estancado. Eso que, segundo paso es quedarte estancado, marcharte. Has perdido una persona buena. Sin embargo, en este momento en el que tú no quieres subir hacia arriba, pero ves otras cosas que te gustan dentro del mismo departamento o de otros, tú has demostrado que eres una persona válida y quieres ver otras cosas. Por ejemplo, en mi empresa, pues eso, ya te digo, por ejemplo, en nuestro departamento de recursos humanos, nuestra responsable siempre nos lo ha dicho, en el momento en el que queréis hacer algo, levantar la mano y decirlo. Antes de decir, oye, que voy a buscar trabajo, me voy a buscar trabajo y no digo nada, porque quiero esto. Levanta la mano y di, yo ya he tocado techo aquí, quiero otra cosa. Y esto también se transforma no solamente en nuestro departamento de recursos humanos, sino al resto de la empresa. Por ejemplo, cuando sale una posición interna, se lanza a todo el mundo, independientemente de que no sea el mismo departamento. Para mí eso también es salud emocional. Es decir, estar en un sitio en el que yo no me agobie el día de que yo me estanque, porque yo puedo hacer otras cosas, me den la oportunidad de hacer otras cosas. Es que eso es lo importante, que te den la oportunidad. Para mí es muy importante. Entonces, esto también viene muy relacionado con mi pensamiento de estas personas que tenemos en las empresas antiguas, arcaicas, entenderme con esto, de lo que yo llamo dinosaurios, con mentalidades súper cerradas, antiguas, de esto es así, se sube para allá, si no está preparado, te quedas aquí quieto y punto, estas son tus tareas, este es tu salario y ya está. O mentalidades pues de que toma un psicólogo, ya te ha dado las herramientas, no te quejes, si sigues estando mal es tu problema, no te has sabido adaptar, ¿vale? Pues ese tipo de mentalidades tienen que estar out dentro de la empresa, es decir, se acabaron. Y esto va relacionado con el liderazgo. Estas personas no pueden liderar equipos. Primero, porque normalmente son personas con mayor experiencia que sus personas a cargo las toman como referencia. Y esto no lo queremos, queremos que esto cambie. Necesitamos una cultura nueva. De ahí, por ejemplo, el hecho de que los beneficios sea el principal elemento para cambiar nuestro estado de ánimo, emocional, físico, todo. Pongamos el ejemplo, Domingo, del tema de en G-Group que te comentaba que dábamos las plataformas de ocio. Nosotros pagamos Netflix a todos los compañeros y esto muchas veces alguien que reflexione un poco al respecto y dice, ¿pero por qué lo hacéis? Bueno, lo haces porque es un elemento gratuito para el empleado, perfecto. Pero yo desde el primer momento en que me lo planteé, lo hago porque quiero que Paco Pérez, empleado de una de las oficinas de G-Group, se sienta valorado como Paco Pérez persona y no como Paco Pérez empleado, porque todos los beneficios que damos son para que, lo que hablábamos, la guardería, para que tu hijo no me dé mal y vengas a trabajar. ¿Por qué te doy retribución flexible de transporte y de comida? Para que vengas al trabajo y para que hagas jornada partida y no te me quejes de que quieres hacer jornada intensiva y estés todo el tiempo. Entonces, nosotros lo que queremos en todo momento es que yo te doy esta plataforma para que tú a las 6 de la tarde, cuando acabe tu trabajo, te vayas a tu casa y veas Netflix, una serie con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, te olvides del trabajo y empieces a entender que nosotros somos una empresa, queremos que te vaya todo bien, pero también queremos que tú estés bien, porque si tú no estás bien, la empresa no está bien. Totalmente, al final se trata de cuidar. Yo creo que mucha parte de emocional tiene una parte más psicológica que realmente tiene su impacto en la gente, pero por otro lado tiene la parte de cuidarles. Yo creo que es mucho más sencillo que lo que muchas veces se plantean dentro de las compañías. Otra pregunta, habrá gente que nos esté escuchando en este podcast, ¿vale? Que sean managers de un equipo grande o pequeño, ¿vale? Y que se estén encontrando con este problema, ¿no? Bien, yo quiero ser manager, me he ganado el ser manager, estoy aquí, tengo un grupo de personas a las que quiero liderar, pero es que no sé por dónde empezar, ¿vale?
dinos, no sé, 3, 4, 5 cosas que pueda hacer un manager que nos esté escuchando y que pueda decir, bueno, voy a reflexionar sobre ello y a partir de mañana voy a empezar a dar un pequeño primer paso, ¿vale? Para que, bueno, preocuparme por la gente que tengo, emocionalmente, estoy hablando, por la gente que tengo conmigo. Pues Domingo, en primer lugar, como hemos hablado, es no dar por dar, ¿vale? Es dar con sentido. Este sentido lo da un análisis previo, independientemente de que tengas a tu cargo 1, 2 o 100 personas. Es analizar cuál es el día a día de estas personas, cuál es la edad media, ¿vale? No olvidemos que es súper importante ver el momento en el que nos encontramos. Primero, esto es súper importante y siempre lo comento, todo el mundo empieza a valorar los beneficios, ¿vale? Cuando ya tiene una estabilidad económica o un mínimo que ellos consideran ya cubierto. Esto quiere decir que con Netflix no se paga una hipoteca, ¿vale? Claro. Que con la cuota del gimnasio que me paga la empresa no me da para casarme e invitar a la familia, etcétera, ¿vale? Entonces, todos sabemos que tenemos un mínimo. Una vez que tenemos este mínimo, ¿vale? Que es la política salarial, ya vamos a ver exactamente qué es lo que les interesa a nuestros compañeros, a nuestros empleados y sobre todo cómo lo podemos hacer encajar dentro de la empresa. ¿Qué cultura tenemos? ¿Tenemos que convencer al CEO, a la CEO o ya está en esta cultura, ¿vale? Esto al final también es un trabajo de amasar el cerebro, que digo yo, ¿vale? De adaptarlo, tener en cuenta que las personas que están a cargo de empresas hoy en día son empresas que vienen de otra cultura, ¿vale? Por la edad normalmente. Estoy generalizando, ¿eh? Entonces, en ese aspecto es súper importante entender que no todo cuesta dinero, ¿vale? Que hay veces que pequeños gestos o pequeñas decisiones no económicas empiezan a cambiarlo todo. Estate tranquilo, está tu mascota que hoy parece que va a ser su último día porque lleva una semana más. No vengas a trabajar, no te preocupes. No vas a estar bien además, por lo tanto yo no quiero que vengas. Por lo tanto, ese tipo de gestos son los que hacen que tu cabeza diga, estoy en el sitio adecuado. Totalmente, y no solamente un beneficio, dinerario o no dinerario, un buen trabajo, un cómo te encuentras, un quiero saber qué te pasa o cómo puedo ayudarte. Al final yo creo que el sentirse la gente reconfortada, el saber que formas parte de un grupo, que la persona que está por encima tuyo, si lo vamos a llamar a nivel vertical, que es la persona que te está liderando, sabe quién eres, sabe cómo estás y sabes, bueno, te sientes motivado y reconocido dentro de tu compañía. Creo que también es una parte súper importante dentro de ese plan de beneficios emocionales que una compañía puede dar sin gastar absolutamente nada. Yo creo que muchas veces la parte de liderazgo carece de eso. Y eso yo no sé de quién, y ahí va la siguiente pregunta, y eso no sé quién tiene la culpa. Si la culpa es el ritmo frenético que estamos siguiendo y que al final el mismo manager está tan metido en los resultados, que no tiene ni siquiera el tiempo o la capacidad o llámalo como quieras para poder, preocuparse por los empleados más allá de ese resultado, ¿vale? Pero yo creo que es una parte súper importante a la hora de como manager plantearte, decir, oye, ¿cómo estoy tratando en el día a día a la gente que está conmigo? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo crees que ese cambio de chip por parte de los managers puede impactar en el bienestar emocional de la gente? Más allá de, oye, te doy esto o no te doy esto, simplemente es cómo nos relacionamos como personas. En primer lugar, existe como dos puntos. El primero es, esas personas, ¿las has elegido tú o ya venían previas? Entonces es más complicado cambiarlas, pero si tú ya tienes claro lo que quieres, ¿vale? Entonces vas a buscar ese tipo de personas que son frescas, que miran más allá de... Volvemos a lo mismo, es un negocio, se toman decisiones dolorosas y queremos ganar dinero. Pero partiendo de ahí, no es incompatible con tener una persona que se preocupe por sus empleados. Eso no es incompatible, ¿vale? Muchas veces en los mentalidades dinosaurio que digo yo, existe es que les das mucha libertad. Es que yo me he escuchado en alguna empresa el tema de no, yo no doy teletrabajo porque es que el día que teletrabajan yo no puedo estar encima de ellos, yo no sé si van a trabajar. Pues mira, tan sencillo como si realmente piensas que esta persona no trabaja en su casa, no es la persona adecuada. Sin duda. La responsabilidad que tiene cada uno, pero sobre todo la confianza, es primordial. Entonces, esa persona tiene que entender que la confianza es lo primero en una empresa. En el momento en el que yo, con mi responsable, veo esa confianza de, oye, que me voy a ir media hora antes porque quiero ir a buscar a mi hija, tengo una reunión,
Oye, Jorge, a mí no me cuentes tu vida, tú estás haciendo tu trabajo, te organizas como quieras. El día que yo vea que no estás haciendo las cosas bien, hablaremos y, pero, oye, ¿qué está pasando? A lo mejor es que no estás cumpliendo. Bueno, pero esa confianza para mí es básica. Yo en un sitio sin confianza no puedo estar. Total, esa es la definición de un equipo, sin más ni menos. Es decir, yo no me imagino ningún equipo deportivo en el cual no confíes en la gente que tengas a tu alrededor. Estarías perdido. Entonces yo creo que esa es una parte importante dentro de la compañía en este aspecto. Antes hablabas al principio de la selección de personal. Entiendo que, o por lo menos me gustaría abordar esta parte de selección de personal, tanto selección de candidatos externos, ¿vale?, como selección de candidatos internos, ¿no? Tenemos muy claro, cuando hacemos una selección de personal, qué competencias queremos a nivel técnicas por parte de los candidatos. Se está trabajando mucho en las compañías y en muchas aplicaciones de inteligencia artificial para que, además de las competencias técnicas, podamos analizar las skills. Perfecto. Ahora bien, desde el punto de vista del candidato, interno es más fácil, pero desde el punto de vista del candidato externo, ¿vale?, ¿cómo puedo yo saber dónde voy a trabajar? Porque yo no me imagino nadie en una entrevista decir, vale, sí, perfecto, ya tengo la carta de intenciones, pero yo quiero conocer a mi manager directo. O quiero ver un día cómo se trabaja aquí antes de tomar una decisión, sin que la repercusión de esto sea, bueno, mira, bastante que te estoy dando trabajo, ¿no? Me gustaría que me dijeras tu opinión sobre esta parte y luego cómo alguien que tenga las skills técnicas y no técnicas dentro de una compañía, ¿cómo podemos promocionarle a manager de un determinado equipo y enseñarle, ¿vale?, o darle la formación necesaria para que además de eso sea un buen manager emocional, llamémoslo así? Pues al respecto de la primera pregunta, Domingo, creo que estamos de acuerdo y lo vemos ya poco a poco, que hay determinados procesos de selección, casi todos tendrían que ser, pero ten en cuenta que hay determinados puestos que a lo mejor no son necesarios porque hay mucha carga de selección y no es posible. O porque el puesto realmente es nuevo, una beca, un contrato con poca experiencia. Bueno, no estoy menospreciando, pero me entiendes en cuanto al respecto de que no se puede hacer con todos. Pero hay iniciativas que me gustan mucho, como, primero, para mí primordial, la entrevista, una de las entrevistas dentro de un proceso tiene que ser con el manager y tiene que ser en el lugar de trabajo. Como bien dices, no concebimos una incorporación que no haya visto dónde va a trabajar y con quién va a trabajar, ¿vale? Porque puede estar muy bien en su trabajo, pero a lo mejor no, es decir, quiere buscar algo nuevo y no sabe realmente si el cambio sea mejor o no. ¿Alguna vez te has encontrado alguna compañía que además de con tu manager tengas alguna entrevista con tus compañeros? Eso es lo que te quería comentar. Iniciativas, por ejemplo, que se están poniendo en marcha, por ejemplo, en nuestra empresa, en una línea de negocio, estamos comenzando con el tema de un café con tus compañeros, ¿vale? O con tus futuros compañeros. Esto lo puedes limitar a departamentos, a pequeñas empresas o dentro de la empresa determinados grupos de trabajo específicos donde te puedas tomar un café con tus compañeros para que conozcas primero a tus compañeros. Es sencillo ver en un momento si la cosa va bien, es decir, ¿vale? Nadie va a ir a tomarse un café contigo si está mal, cansado, vas a ver su cara. Y para mí esos dos elementos, conocer a tu manager y tu lugar de trabajo, y en segundo, si ya puedes hacer este café, si el tiempo y el volumen te da tiempo, te da viabilidad, es lo mejor, porque con eso ya tienes todo. Puede ser que económicamente incluso estés por debajo de la competencia, pero si le enseñas realmente tu día a día, si esa persona ve lo que va a ver, aparte de lo que es cuantificar los beneficios, que ya me conoces un poco en ese aspecto y a mí me encanta porque es una manera de fidelizar al empleado y que se dé cuenta de lo que le damos. Eso es primordial, conocer a sus empleados, a sus compañeros, y para eso ese café me parece, si es el lugar de trabajo, por ejemplo, en el office del lugar de trabajo, todavía mejor. No, totalmente. Además, yo creo que es una prueba por parte de la compañía, yo lo vería así, como una prueba por parte de la compañía que las cosas están funcionando bien, o por lo menos que ponemos todos los medios para que las cosas funcionen bien, porque si no, lo natural es que te vayas escondiendo cosas, ¿vale?, hasta que ya estés dentro. Y bueno, y una vez que estás dentro, veremos si sales o no sales, ¿no? Pero yo creo que yo por lo menos lo vería como una declaración de intenciones, decir, oye, ya has pasado todos los procesos necesarios, has conocido a tu manager, has dicho que sí a la oferta económica, o sea, hemos llegado a todos los acuerdos. Ahora, antes de que tú firmes, porque ya por nuestra parte ya está todo hecho, antes de que tú firmes vas a conocer
la gente con la que te va a contar cuál es el día a día de la compañía. Yo creo que eso es bastante, bueno, pues como decía, una declaración de intenciones de que aquí se trabaja bien. Cuidado, que trabajar bien, bajo mi punto de vista, no es trabajar poco, ¿vale? Que todo el mundo lo lleva, bueno, pues si no hago nada, se trabaja bien. No, yo creo que hay que trabajar mucho, hay que trabajar fuerte, estamos en un mercado competitivo muy potente, pero casi nunca el malestar emocional viene de la mano de la cantidad de trabajo, siempre y cuando no sea una cantidad de trabajo brutal de una forma sostenida. Suele venir de otra serie de problemas, además de los personales, dentro de las compañías, ¿no? Lo que está claro es que el bienestar emocional tiene un impacto potente y malo, o malestar en este caso. Malestar emocional tiene un impacto malo en las compañías. Ahí yo creo que estamos de acuerdo nosotros y creo que está de acuerdo todo el mundo que nos está escuchando, ¿no? Mi pregunta es, y esta es súper directa, ¿por qué siendo algo que genera tanto impacto dentro de las compañías, tanto problema dentro de las compañías en todos los aspectos, por qué hay tan poco presupuesto por parte de la dirección para invertir en bienestar emocional y en cualquier otro bienestar? Es algo que llevo viendo durante muchos años en mi vida, que sí, hablamos mucho de bienestar, pero invertimos muy poquito en bienestar dentro de las compañías. ¿Cuál es tu visión con respecto a este tema? Pues son dos palabras: retorno económico. Ahí está. Es decir, tienes que tener un equipo directivo con una cultura, vuelvo a utilizarlo, fresca, que entienda realmente el problema y que quiera invertir dinero en esto. Porque el retorno económico, tú cuando vas a una CEO, un CEO y le dices voy a invertir esto, cualquier departamento te va a decir, vale, ¿cuánto me va a devolver? Si es €1 más, perfecto, adelante. Recursos humanos, ya vas a ir, llamas a la puerta y lo primero que te va a poner mala cara porque vienes a gastar. Entonces, en ese aspecto, esa persona que está, o esas personas, ese comité de dirección, tienen que entender cuál es el problema y tienen que querer abordarlo. El momento en el que tenemos ese cambio cultural, ese cambio de pensamiento, es cuando podemos empezar. Por lo tanto, 100% aquí, el origen del problema, mejor del problema, no de la solución, es que la cultura de la empresa se acorde con lo que realmente está pasando en la empresa. Es decir, que sepan que no hay un retorno económico directo, pero sí indirecto y es brutal. Que es una mejora de productividad, que es una bajada de ratios de absentismo, no solo de absentismo, sino también de rotación. Una bajada de rotación conlleva también menor gasto en selección, ya sea interna o tengas que contratar a consultorías. Todo está directamente relacionado, indirectamente y directamente. Por lo tanto, es 100% clave. Y entonces, ¿por qué es tan difícil demostrarlo a los CEOs de las compañías? Porque hablabas de factores muy cuantificables. Es decir, el absentismo, la rotación, el tiempo que se pasa, el tener un buen employer branding para que el tiempo que se pasa desde que yo lanzo una propuesta de empleo, una vacante de empleo dentro de mi compañía, se llene de una forma, o sea, que se llene rápido, que se llene lento, hay un gasto económico bastante importante dentro de las compañías. ¿Por qué es tan difícil? Más allá de la inmediatez que quizás muchas veces los CEOs de las compañías quieren ver dentro de los retornos de inversión, pero ¿por qué es tan complicado demostrar ese retorno de la inversión cuando el impacto que tiene es muy económico y hoy en día el absentismo por riesgos emocionales es la segunda causa de absentismo en España después de los riesgos musculoesqueléticos, que ha sido la tradicional, cada vez más cerca de ella los riesgos emocionales? ¿Por qué es tan difícil decirle a una compañía, oye, estamos gastando tanto dinero o estamos perdiendo tanto dinero en bajas por riesgos emocionales, que son las mutuas, te lo pueden decir? Tenemos que invertir esto porque vamos a reducir esas bajas por este tipo de riesgos. ¿Por qué es tan complicado? O sea, ¿qué problemas os encontráis desde el departamento en el que tú lideras para poder explicar esto a un consejo de administración? Y yo creo que era complicado. Ahora ya no. Ahora ya simplemente pueden existir trabas a quien se lo estás explicando. ¿Por qué? Por el data. Hoy en día todo es data, ¿vale? Tenemos mucha información, la podemos cuantificar, unificar y valorar. Esto es el data. Entonces, en recursos humanos, el data es lo primordial hoy en día. Cuando vamos a pedir algo, vamos con el data, ¿vale? Entonces, en este aspecto sencillo, absentismo, tanto a porcentaje con respecto al año anterior, trimestre, utilizarlo como mejor venga. En este caso sabemos muy bien en recursos humanos cómo hacerlo, no vamos a dar más información de la que queremos dar.
cómo ha impactado en la rotación, cuantifica, por ejemplo, cuánto es un proceso de selección, cuánto le cuesta a la compañía un proceso de selección y ha habido 100 procesos menos este año, 100 por 1.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, tanto dinero. No dejamos de cuantificarlo, si te das cuenta, siempre vamos a la cuantificación. Abstracta, indirecta, sí, pero el dato. Hoy en día, quien maneja datos tiene una herramienta imprescindible y que si no quieren tomar medidas ya es porque la cultura es distinta. Pero los datos lo que te hacen es ser una herramienta muy potente que te deja sin palabras, es decir, sin esa respuesta negativa o por lo menos sin esa posible respuesta negativa por parte de dirección. Totalmente conforme. Yo creo que esa es la clave, el poder ofrecer ese tipo de datos trasladados de lenguaje de recursos humanos a un lenguaje financiero. Yo creo que esa es un poco la clave. Y además empezar a tener muy en cuenta que los datos hablan aunque no te guste lo que hablan, ¿vale? Decíamos al principio del podcast, en la introducción, que muchas compañías ponen en marcha planes de psicología, ¿vale? De psicólogos para los empleados, y la tasa de uso es el 5%. Y claro, yo entiendo que con ese número subir a direcciones es complicado, que se base todo sobre eso, ¿no? Entonces, ya por terminar, y así a modo de resumen, imaginemos eres el responsable de compensación de una compañía como G Group, tienes que subir al CEO de la compañía a pedirle presupuesto para el año que viene. Y imaginemos que no es el caso, pero bueno, imaginemos que hay un gran problema de bienestar emocional. Esa situación, ¿vale?, es la que ahora mismo muchos compañeros tuyos que nos estarán escuchando se encuentran porque estamos a final de año y bueno, pues tienen que hacer esa petición de budget para el año que viene. ¿En qué basarías esa presentación a la dirección teniendo una serie de datos que demuestran que hay un problema emocional dentro de la compañía? Tanto a nivel de absentismo como a nivel de rotación, pero también a nivel de atracción de talento y a nivel de fidelización del talento actual. ¿Cuáles serían las pautas mágicas que desde Jorge Sierra darías a tus compañeros? Pues lo acabamos de decir, el dato, eso es lo principal, ¿vale? Pero una vez que hemos invertido el tiempo en generar un dato eficiente, ¿vale? Que sea compare datos realmente o elementos que nos sirvan de cara a ese discurso. Se utiliza mucho, tú lo sabrás, el tema de ventas en los casos de éxito, ¿no? De clientes, pues en este caso casos de éxito, pero dentro de la empresa. ¿Por qué no vamos a departamentos que han tenido 0 de rotación y vemos cuál es la cultura del manager? Por ejemplo, porque siempre vamos al revés, decimos, ¿por qué hay tanta rotación en esta oficina? Pues a lo mejor el manager no funciona bien, ¿o qué? Vamos a mirar. ¿Pero por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no vamos a departamentos o oficinas donde todo va genial? ¿Por qué no hacemos al revés? Vemos si pues vamos a ver qué está pasando. Mira, pues es que está dando una serie de confianza. Además, el asentismo aquí no ha habido. Sí que veo que hay causas injustificadas por ejemplo, de que se ha ido al médico, no sé, pero yo nunca me he entrado ahí. ¿Por qué no he entrado? Porque todo va bien. Pues vamos a ver, yo siempre diría estos casos de éxito dentro. Iría con datos abstractos. En este caso me refiero oye, aquí todo funciona bien, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está pasando. Entonces, por mi parte, serían estos dos elementos. El dato y, en segundo lugar, los casos de éxito internos. Totalmente. Pues nada, hoy, hemos visto en este capítulo que el bienestar mental en el trabajo es un tema importante, que va más allá de poner un servicio de psicología para los empleados, que hemos hablado de motivación, hemos hablado de cultura, hemos hablado de selección de personal, hemos hablado de valorar a la gente que tenemos dentro. Así que nada, muchísimas gracias por tu visión, por la experiencia que nos has compartido. Y bueno, pues para todos los que nos escuchan, os invito a algo, ¿vale? Yo creo que el bienestar emocional no solamente es una tarea de los managers dentro de la compañía. Creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena para hacer que la gente que trabaja con nosotros se encuentre mejor, ¿no? Desde el CEO de la compañía, que no tiene generalmente la capacidad o la posibilidad de poder llegar abajo del todo, hasta los managers, incluso a cualquier empleado dentro de la compañía, podemos aportar nuestro granito de arena a que el resto de nuestros compañeros estén mejor, ¿no? Entonces eso es un poco lo que os dejo como invitación. Intentemos pensar
qué podemos hacer cada uno de nosotros para intentar mejorar el bienestar emocional o el bienestar mental de nuestros compañeros más cercanos. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, Jorge. Tenemos pendiente el siguiente, que ya buscaremos fecha para el mundo nómina. Muy bien. Que es complicado, difícil y bueno, pues interesante también que la gente sepa de dónde le llega su dinero. Y bueno, para el resto, hasta pronto y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Domingo, por todo.